Bueno. Bueno, que sí, hombre, Bueno. que no te asustes, que vamos para adelante. ¿Qué tal, ¿Qué José? tal, Juanpe? Pues muy bien, aquí estamos. De verdad que lo hacemos a la vez, ¿eh? Sí, es ya un sincronismo, parecemos estar como en piscina sincronizada de esta. Exacto. Pero sin agua y sin bañador. Exacto, no por ahora, ¿eh? No por ahora. A ver, ha bajado la temperatura, ¿no? Esta semanita estábamos yendo para arriba, ahora de repente llueve 2 días y estamos ahora pelados de frío. Pero bueno, Vale. es Bueno, lo que... ahora se va todo el mundo a esperar ya que salgamos en bañador a hacer algo sincronizado. Va a ser interesante. A ver, podríamos tratar de hacer algo con inteligencia artificial. Pero sería un espectáculo dantesco. Tampoco sé yo si hace falta vernos sin camiseta, ¿no? La verdad es que No hace falta. Bueno, una cosa, déjame decir esto. Bienvenidos a La Madre que te creó, el podcast sobre innovación y creatividad más chachi de la historia del Internet. Es que lo dices muy bien. Es el más chachi de Internet. Bienvenidos, amigos, una semana más aquí con nosotros, con Juanpe y con José. Y hoy os vamos a contar cosas interesantísimas, ¿verdad, Juanpe? Vamos a intentarlo, al menos que se lleven algo para casa. Yo creo que sí. Yo creo que las cosas que hablamos al final te dejan pensando. Venga, va. Al menos nuestros amigos es lo que siempre nos dicen. No olvidéis suscribiros. Eso permite que estemos más en contacto. Eso es. Y hacernos preguntas por todos los canales, redes sociales, los perfiles de la madre que te creó. Os podéis encontrar. Os leemos. Eso es. Muy bien. Bueno, pues ¿qué vamos a hablar hoy? Venga, va, yo te hago... Mira, la introducción mía es... Y Flick, el innovador, definitivamente soluciona el problema. Ahuyenta los saltamontes. Venga, ahí te dejo. Ahí te dejo. Es un cliffhanger que se llama, ¿no? Bueno. Estoy esperando que me va a contar de los saltamontes y de la IA. Exacto. Bueno, pues mira, hoy no va de IA, ¿eh? Ah, bueno. No va genial. de IA, no. Bien, pues yo te voy a contar, yo sí que hablaré un poco de IA. Te voy a contar algo que el título es Vivos después de muertos. Ah, está muy bien. Ah, por cierto, decir una cosita. Cuando estuvimos hablando de IA, hace un par o 3 de episodios que hablamos de que había un uso bastante acelerado, ¿no? De que la gente usaba como psicólogo el ChatGPT. Sí. ¿Te acuerdas que lo hablamos aquí? Sí, pues sí. Eso hizo de algún modo, y así muy rápido, hizo de algún modo que ChatGPT, o sea, OpenAI, que había puesto en marcha un nuevo modelo, que ese modelo se le había ido un poquito la olla, en plan que te daba la razón siempre, lo tuvieron que sacar de circulación, ¿vale? Y volver al modelo anterior, básicamente porque, claro, hay mucha gente que lo usa como psicólogo, más gente de la que nosotros intuíamos, ¿vale? Y que se podía volver un auténtico peligro que ChatGPT te diera la razón estando un poquillo mal, ¿no? O sea, que se confirma, una vez más, que, a ver, no somos Nostradamus, pero que algunas de nuestras assumptions a veces se acercan a la realidad y sí, ciertamente se usa como un amigo personal o terapeuta. Eso es lo que está pasando. De hecho, ahora que lo mencionas, también he leído en algún sitio que Meta, con Mark Zuckerberg, está anunciando algo como que van a generar grupos de amigos para los jóvenes, ¿no? Que tengas como, bueno, para que no te sientas tan solo, pues tienes como un grupo, ¿no? Todos tenemos grupos que a veces hay que acallar, pero hay grupos donde tendrás unos amigos que son como pues, amigos invisibles, pero que te van hablando y son todo IAs. Y son tus preferidos NPCs. Oye, pues mira, ni tan mal, ¿eh? Hoy, mira, comparto contigo una cosilla. Estaba hablando con un amigo mío de hace muchos años y me dice, mira, Juanpe, pues contigo 5 amigos vamos hablándonos durante todo el año. Y le digo, es verdad, es que la vida de adulto te lleva un poco a eso, ¿no? A tener ahí sin querer, ¿no? El día a día te va aislando y, oye, al final uno echa de menos a los amigos, ¿no? Y bueno, si los puedes crear en Meta y tener un amigo para hablar de un tema y otro amigo para hablar de otro tema, oye, pues ¿por qué no? Pues sí, y me haces pensar en otra cosa que leí hace mucho tiempo. Se ve que, ¿te acuerdas que había un sitio donde había investigaciones científicas un poco raras? Donde había gente que, no sé, medía cuál es el tiempo necesario de mojar una galleta en un vaso de leche, cosas así, ¿no? Sí. Estudios un poco extraños, pero desde el punto de vista científico muy rigurosos. Sí. Pues recuerdo que había uno que medían cuántos amigos tienes que tener en tu vida para ser feliz. Y si tienes menos de ese número de amigos,
pues no eres feliz. Te sientes solo, bueno, te pasan cosas. Probablemente hables con el ChatGPT hoy en día para sentirte más acompañado. Te vas creando agentes de GPT, cada uno, pues eso, oye, tú me hablarás de fútbol cada vez que nos veamos y tú, él es del Madrid y yo soy del Barça y que haya un poquito de lío, ¿no? Exacto. Bueno, puede... ¿Sabes cuál es el número? ¿Sabes cuál es el número? No. Pues el número mágico es 12. ¿12, pero durante toda la vida o todo el rato mantenidos? No, en un momento dado, o sea, tú ahora estás en una situación de tu vida, en tu casa, en donde vives, ahí en Lloret, sí. Tienes tu trabajo, tienes tu familia y cuántos amigos. En realidad, más que amigos, es cuánta gente te rodea, con cuántos humanos tienes relación. ¿Vale? Y el número mágico es 12. Tiene que haber al menos 12 personas en tu vida con los que tú puedas ir interactuando, que conozcas, algunos más, algunos menos. ¿Y se incluye familia? Se incluye familia, últimamente, otros menos, da igual. Bueno, pero vivimos en una sociedad donde a lo mejor 12 es un número muy alto para algunos. Cierto es. No, yo en mi caso estoy bien acompañado, afortunadamente. Muy bien. O sea que por eso tengo la cara de feliz, jovial y... ¿Y tú qué me traes, José? Vale, pues ¿yo qué te voy a contar? Yo te voy a contar, ya te he dicho, el título se llama Vivos después de muertos. Si quieres, empiezo ya. Dale, venga. Venga. Vale. El tema es que la creatividad ya no se muere con nosotros, Juanpe. O sea, hoy en día hay hologramas, deepfakes, cerebros cultivados. Ahora te explico esto. Pero hay un montón de cosas que están cambiando un poco la dinámica, sobre todo en el mundo del arte, ¿vale? Artistas, bailarines, actores. Y es un poco, si lo piensas, como resurrección de estas personas o incluso una especie de herejía digital, ¿no? Que hablábamos el último día de la influencia de las tecnologías en las religiones y tal. Entonces, tú imagínate, ¿vale? ¿Qué pasaría si tu voz, tu estilo, tus ideas, después de que tú ya no estés, ¿vale? Que faltan muchos años, pero un día llega a todos, ¿vale? Imagínate que siguen creando arte, tú eres músico además, van saliendo canciones de Tito Juanpe y tú ya no estás aquí, ¿vale? Y esto es algo que está pasando hoy en día, ¿vale? Hay clones digitales, músicos revividos y bueno, lo que te cuento más así que ha llamado la atención es este cerebro activado, ¿vale? Han cogido un músico que era un músico famoso, se murió este señor, han cogido neuronas cerebrales, la persona se llamaba Alvin Lucier, por si alguien lo quiere buscar, cogen células madres de este compositor, ¿vale? Y cultivan una especie de organoides, que es como si fueran unos dedos, ¿vale? Pero que son parte del cerebro, con células cerebrales, y con una tecnología lo que hacen es que generan patrones musicales, con lo cual tienes a un clon biológico vivo. Bueno, parte, ¿no? Bueno, está un poco estirado el tema, pero no deja de ser cierto, ¿eh? Tienes un clon real, tienes trozo de persona que vivía, que ya no vive, que está generando música, ¿vale? Entonces, es una especie de revivificación, ¿vale? Esto es la relación entre el cuerpo, el espacio, más allá de la muerte, ¿vale? La pregunta que yo te hago, ¿esto tú qué crees que es? ¿Esto es arte? ¿Esto es espiritismo digital? Esto me gusta más ese. Ostras, es curioso. A ver, no sé, yo llevo 20 y pico años haciendo música, ¿no? Y durante todo este recorrido, honestamente, y esto le pasa a muchos amigos artistas, nos genera dilemas, ¿no? Y qué es la creatividad y dónde lo buscas y si la inspiración existe o te coja trabajando, si hoy... ¿Sabes? Hay como un montón de dilemas que tienes que ir recorriendo sin solucionarlo muchas veces, sin más. Van pasando cosas, ¿no? Esto que me cuentas, claro, es arte... Ostras, es tan complicado eso del arte porque... Si al arte lo llevamos a lo más, digámoslo así, más capitalista o más mundano, el arte no deja de ser aquello que alguien pagaría por ello, ¿no? Y está dentro, ¿no?, de esa caja o de los 7, ¿no?, los 7 artes, ¿no? Música, pintura, bla, bla, ¿no? Claro, ya me dices... Alguien paga por ello, es arte y está dentro de, pues esto, cine, tal. Claro, ese organoide
y alguien le pone una capa encima donde dice, venga, va, los N movimientos que haga lo interpreto como un ritmo, ¿no? Y tal, o sea, que hayan hecho su historia ahí, ¿no? Que al final surja, ¿no? De ese ADN. ¿Es arte? Pues yo ya no lo sé. Entiendo que no. ¿Por qué? Porque creo que en sí el arte tiene que estar asociado a una persona. Porque al final lo que transmites con el arte es un punto de vista, ¿no? un contexto cultural. Persona, estamos hablando de una persona completa, porque aquí tenemos un trozo de una persona. Ya. Yo entiendo que tiene que ser completa. A ver, aquí a lo mejor soy muy conservador. Pero, hombre, la pregunta es muy, muy bestia. Porque ya te digo, ¿hace música esa cosa? Yo qué sé, las hojas cuando caen hacen música, ¿eso es arte? Un organoide, o sea, un trocito que luego le pones tú. Al final la otra persona que al final asocia esos movimientos, ¿no? Con música y tal, al final, ¿cuánto está contribuyendo a esa pieza? Quizás está contribuyendo más que el ADN original, ¿no? Entonces ya, ¿sabes? Pues mira, es arte. Quizás la pregunta de qué es arte ya en sí es dura. Difícil de responder, es muy ¿no? dura, sí. Pero yo creo que aquí la gracia es un poco a lo que tú decías de es una persona, pues sí, es un trozo de una persona, está generando música de alguna manera, consciente o no, pues tampoco puedes medirlo. Y el tema es, yo creo que esto un poco lo que hace es provocar, ¿no? Esa reflexión. Sí. A ver, te diría, el artista para mí es el tío que ha cogido un trozo de ADN, ha hecho lo que ha hecho, lo ha puesto en donde sea y ha creado música. El artista sería el científico, bajo mi punto de vista, si eso se puede llamar arte. Porque ahora voy a una exageración. Si yo agarro un hueso, ¿no? Un hueso que me encuentro por ahí de una persona, ¿no? Y golpeo, o dos, venga, va. Y golpeo una batería, ¿quién está haciendo la música, no? Es el que, ¿no? Y el hueso tiene ADN del anterior humano, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto. Sí, no, porque te pongo otro ejemplo y ahora verás por qué te digo sí y no. Pero también hay otros ejemplos con hologramas y desfiles con famosos que están ahora muertos, ¿no? Tienes Michael Jackson, Bob Marley, Freddie Mercury, que ahora con la IA pues vuelven un poco a la vida, tienen nuevos shows, cantan, ¿vale? Bailan, no están vivos, ¿vale? Son holográficos, aquí no hay carne por el medio, pero no deja de ser pues la IA recreando algo que puede ser nuevo gracias a la IA en base a un estilo que es el que tenía el artista. Entonces, aquí realmente ¿quién se está llevando el mérito, ¿no? Porque el hueso de antes sí que puede ser de un desconocido, o bueno, los huesos tampoco hacen más que sujetar carne, pero ahora estamos hablando de un Michael Jackson, ¿no? Con su estilo propio, y es una canción quizá nueva. Bueno, vale, estoy contigo. Aquí, claro, pues mira, estoy con el mismo caso. Te lo cuento porque yo he estado muy tentado. De hecho, hice algunas pruebas que salieron muy mal, honestamente, que yo cogía y una de mis canciones pretendía que me la cantara Rosalía. La llamé, me dijo que no podía, etcétera, etcétera, pero dije, bueno, pues como no puedes, te voy a clonar la voz, ¿no? Y entonces cogí mi voz y la cloné. Entonces, ¿quién es el artista de nuevo? O sea, yo simplemente estoy cogiendo lo que son su voz o su rango, su timbre, que eso lo podríamos llegar a interpretar como un sintetizador de sonido, digámoslo así, pero el artista quién está siendo, ¿no? Yo para mí es el que está cogiendo ese instrumento. Entonces, contestándote, te diría, el que está recreando a Michael Jackson con una canción nueva, ¿quién ha compuesto esa canción y tal? Michael Jackson al final es un instrumento con ese tono de voz, ese timbre, que va un poco más allá, porque fue lo que fue, ¿no? La voz esa, ¿no? Pero al final no deja de ser una representación muy básica del humano. En realidad es una representación básica del humano, ¿no? La voz y su cuerpo. Sí, pero ahora que dices voz y esa representación básica del humano, también me hace pensar los aspectos de propiedad intelectual, ¿no? Y el tema de la voz, tienes, por ejemplo, a James Earl Jones, que se llama así, es el señor que hacía Darth Vader, ¿no? En las series de la Guerra de las Galaxias, Star Wars. Este señor tenía una voz muy, muy característica, ¿no? De hecho, en España y países así hispanos lo ha doblado este señor, se llama Romero, ¿no? Que era también muy conocido. La voz de Darth Vader, como que la reconocemos todos. Sí, que no me Constantino Romero, Eso exacto. es.
Lo que hay detrás de esto es que Disney tiene la voz del original Darth Vader, la conserva, la ha digitalizado con IA y él además lo autorizó en vida, escribió un documento diciendo que permitía que esto pasara, con lo cual puede haber muchas películas de Darth Vader con la voz original del actor principal, y Disney, que en este caso es la empresa, es el que tiene los derechos de pues todo lo que pase con ese artista. Es una voz, pero es un artista. O sea, es verdad que es un sonido, ¿vale? Lo tienes digitalizado, pero hay una marca, ¿no? Hay un artista detrás, que en este caso ha cedido los derechos a Disney. Entonces, ¿tú crees que un contrato puede decidir un poco tu legado creativo como artista? ¿O tú crees que yo creo que eres solo una voz y un sonido? Claro, yo es que no creo que tenga... O sea, yo para mí, ese actor, o sea, vuelvo a repetir, para mí es una representación muy básica la voz de ese actor. O sea, al final ese actor era esa persona en ese momento, en ese contexto, relacionándose con, dando un hype porque había tal... Ahora la voz en sí misma... al final no deja de ser una representación básica de esa persona que tú la puedes ahora utilizar. Uh-huh. Y además es curioso porque esa voz no ha sido diseñada, o sea, le ha tocado genéticamente, ¿no? Por su cuerpo, postura, ¿no? O lo que, ¿no? Yo no sé hasta qué punto se puede registrar eso, no sé, ¿sabes? O sea, bueno. ¿Sabes? Cuando es como si cogieras un sintetizador de voces, ¿no? Dices, venga, voz más grave, voz aguda, ecualizo aquí y se parece a la de Darth Vader. Ah, pues entonces los derechos para mí, no, si lo he configurado yo, le he dicho que sea más grave, que se parezca a esta y que diga estas frases, ¿no? Sí, todo eso en la música, como sabes, está muy medido, ¿no? Porque tú puedes hacer una canción y te van a decir si se parece a otra, si has cogido los acordes o no. Pero los acordes es otra cosa. Otra cosa son, digamos, lo que decía Darth Vader, ¿no? La famosa frase de Star Wars, ¿no? El poder está contigo, ¿no? La fuerza está en ti. Ahora no me acuerdo cómo se llama la frase. La fuerza va contigo, ¿no? Entonces, es que como mezclamos inglés y español, en verdad no es ni así ni asá, ¿sabes? Lo estamos mezclando, estoy seguro, porque me suena raro. Pues, claro, una cosa... La fuerza sea contigo, creo que dice. Bueno, esa frase sí que veo que es una pieza de arte, por decirlo de alguna manera. No deja de ser un guión, ¿no? Una parte, lo que es la parte, esa sí que la veo arte. Y entonces tú no puedes coger, o sí que se hace, coger esa frase, adueñártela, ¿no? Porque ese guionista o esa persona que escribió esa frase, pues forma parte de, igual que no puedes copiar una película, no puedes, eso está con propiedad intelectual. Pero claro, es como decir, vale, como yo lo escribí en Arial, pues Arial también me lo registro. Y ahora no puede usar nadie ni la frase ni la fuente que usé yo para escribir eso, ¿no? Y yo lo de la voz la veo más en la parte de la fuente, que es algo físico, no deja de ser físico, no hay nada, porque al final el arte estaría en lo que esa voz va a decir. Sí, pero no sé si estoy contigo, porque hay fuentes, cogiendo ese ejemplo, que tienen propiedad intelectual, que son de pago, tienen una licencia comercial, y luego hay fuentes, Arial es open, ¿no? La puedes usar. A ver, vale, justo pero hay fuentes, porque ¿no? Están diseñadas por alguien. Y ahí un poco lo que había dicho antes. Sí. Una fuente al menos alguien la diseña, pero es que una voz, ¿tú crees que la ha diseñado esa persona? O sea, al final la ha venido tocada, ¿no? Un poco. O su cerebro la ha diseñado sin que sea consciente, como el orgánulo que creaba música del primer ejemplo, ¿no? Pero hay alguien que la hace, ¿no? O sea, tu instrumento, vale, me he inventado este instrumento, no consciente, pero lo he hecho. No sé, de todas maneras, yo creo que estas preguntas son más para generar debate. Sí, está chulo, es curioso. Realmente. Sí. Bueno, yo si quieres te cierro aquí con una reflexión, y ahora me cuentas tu parte, porque sigo pensando en los saltamontes esos. Sí. Pero un poco la reflexión es quizá que hoy en día se puede crear sin límite, puedes crear cualquier cosa. Pero realmente puedes crear incluso sin alma. Si usas la IA, no hay una voluntad detrás, no hay neuronas, no hay voluntad, con lo cual tampoco debe haber ese propósito, ¿no? Que te pueda dar el alma. Entonces, quizá la eternidad digital aquí es un privilegio, una maldición o un negocio, no se sabe. ¿Vale? Entonces, yo cerraría con una pregunta a nuestros amigos, es
dejarnos vuestra opinión. Si dejaríais vosotros que os clonaran la voz, lo que sea que hagáis en la vida y que pueda haber más de eso que hacéis, o el cerebro incluso, que lo puedan clonar para luego hacer música o lo que sea, decirnos qué pensáis, ¿vale? Venga, va. Venga. Y ahora pues estoy súper a la expectativa de tus saltamontes. Venga, va. Os comparto un trocito de vídeo, ¿vale? Hablando de propiedad intelectual, nos la vamos a saltar. Esta película, no sé si la recordáis, es la película Bichos, ¿no? Donde Flick, ¿vale? Está con un invento y es capaz de cosechar mucho más que como se hace con la antigua usanza, ¿no? Aquí lo que pasa es que sí que es cierto que molesta un poco a la comunidad, digámoslo así, porque, bueno, pues tiene algún error, ¿no? Y aquí los señores mayores es en plan, deja de hacer esto, mira lo que estamos haciendo, mira lo que ha pasado, mira cuánto daño has hecho, y al final le acaba diciendo, es que toda la vida lo hemos hecho así, ¿no? Entonces, de hecho, justamente ahora le acaba de decir la reina, dice, es que no tenemos tiempo para hacerlo así, ¿no? De una manera nueva, ¿no? Entonces aquí esto me viene, ¿no? Y aquí es un poco la gracia. Al final este es el protagonista de la historia, es Flick, ¿no? Donde con sus inventos, ¿no? Y con su originalidad, al final acaba salvando a todo, ¿no? A toda la comunidad, pues de los saltamontes. Los saltamontes son los malos de la película. Ahí viene un poco el título, ¿no? Entonces la gracia era hablar sobre las barreras de la innovación que nos encontramos en las empresas. Igual que esta imagen de la película Bichos es súper representativa, un tío que está poniendo ideas originales, ¿no? Y que el resto de organizaciones en plan, no hay tiempo para ello, etcétera, etcétera, ¿no? Y era un poco pues ir repasando, ¿no? Y reflexionando sobre estas, ¿no? Aquí remarcar, ¿no? que el perfil, ¿no? de Flick, ¿no? La fluidez, originalidad, flexibilidad, tolerancia a la ambigüedad, capacidad para jugar con ideas, optimismo, humor, fuerte motivación, independencia, sensibilidad, todo este tipo de adjetivos relacionados con esos agentes de cambio que hay en empresas. Existen estos perfiles y agentes de cambio en estas empresas. Y luego te tocas con lo que es la organización, ¿no? Y entonces voy a listar algunas barreras. Esto es de un post mío que se puede encontrar en mi web y las vamos a ir repasando contigo, ¿no? La primera sería rechazar por sistema la utilización de métodos poco usuales. Que aquí es donde dice la hormiguita, hemos cosechado de la misma forma desde que era crisálida, ¿no? En la hormiga mayor, ¿no? Entonces, esta es una típica, ¿no? Digamos, barrera, ¿no? Que nos encontramos dentro de las organizaciones donde existe, ¿no? En plan, siempre se ha hecho así, ¿para qué vamos a cambiar, ¿no? La verdad que no, bueno, es inevitable acordarse y pensar a gente que pueda tener ese comportamiento, ¿no? Es como lo han hecho siempre de una manera y no hay otra manera de hacerlo. Y muchas veces en las empresas te buscan, te atacan, ¿no? En vez de ayudarte cuando estás intentando hacerlo mejor, ¿no? Para el bien de todos, de la comunidad. Digamos que bastante. Es una posición bastante conservadora. En plan, oye, no sí. Es como decir, ¿para qué innovar, no? Si ya... Luego otra barrera que surge es ridiculizar las nuevas ideas. Aquí es cuando la princesa le dice, oye, no podemos perder tiempo en estas tonterías, ¿no? Cuando él no está pensando en que sea una tontería, él está pensando en cosechar mucho más rápido. De tontería nada, ¿no? Pero lo que se hace y se suele hacer es pues una ridiculización, ¿no? De esa idea loca que puede ser germen de una buena idea, porque al final, acordémonos, ¿no? Las ideas son las semillas de luego cuando haces un proceso de innovación llega a un producto o servicio, pero que sí que puede ser una idea. Pues esta ridiculización en un workshop de trabajo, compartiendo con tu equipo, eso, pues eso evita que pasen cosas. Por supuesto. Y siempre es más, siempre este rol del innovador como el que se va a llevar los golpes y las críticas y las burlas, porque es mucho más seguro, cómodo y mejor para todos desde el punto de vista de lo que siempre se ha hecho, ¿no? De la política que muchas veces hay. Exacto. Pero en realidad el riesgo que tiene la empresa es que si no ayuda a este héroe innovador,
pues se va a quedar como siempre o incluso desaparecerá. Es lo que hemos hablado, el coste, ¿no? El coste es mucho más alto el quedarse igual, ¿no? Relacionado con lo que dices, la poca aceptación de riesgos, ¿no? Es otra de las barreras, ¿no? Que es un poco, ¿sabes? Déjalo todo como está, ¿no? Déjalo todo. Pues eso es otra, ¿no? Luego, bueno, y la política, porque es muchas veces jugar desde el lado seguro te da esa ventaja de menos riesgo, ¿vale? Y a nivel político, pues como que tienes grandes argumentos, cuando en realidad estás poniendo en peligro el futuro de la empresa y ideas que a lo mejor pueden ser más arriesgadas, pueden tener un punto de romper, pero que es el futuro. Sí, de hecho, a veces en grandes organizaciones es más fácil, ¿no? Mantenerse al margen de estas ideas, ¿no? No recibir estas críticas, ¿no? Simplemente ser el que critica a cualquier idea, ¿no? Ser como, es que hace 10 años, es que hace 20, es que este problema ya lo vimos, pero mejor que no, y todo eso. Ya lo hemos intentado, una muy famosa es el ya lo hemos intentado, esto que tú dices ya se intentó. Sí. Y tú dices, bueno, pues seguramente a ti no te salió, pero o había otros factores, o era otro momento, o pero era otro ya momento. Se intentó. Exacto. Pues es como que ya mata un poco la esperanza que puede haber en cosas nuevas. Exacto. Otra cosa que pasa y encontramos como barrera de la innovación, estoy hablando como barreras de la innovación, sería, por ejemplo, ver con mala cara las bromas y el sentido del humor dentro de la organización. O sea, es en plan, es mejor un ambiente distendido, ¿no? Que no un ambiente cargado de seriedad y política profesional para encontrar esas ideas que se tienen que escapar, ¿no? de esa... Pues de esa, yo que sé cómo decirlo, de esa liturgia seria que te puedes encontrar en una empresa, ¿no? Tienes toda la razón del mundo y además la palabra liturgia engancha muy bien porque son ceremonias y son protocolos y son checkpoints y son cosas donde se formaliza mucho y a veces te pierdes en la forma más que en el contenido, que es realmente lo que es importante al final, lo que estás haciendo y por qué. Eso es. Y a veces nos olvidamos completamente y no tenemos tiempo de revisarlo y etcétera, etcétera. Otra cosa que también suele pasar es no reconocer los méritos de los atrevidos, sino por otro lado castigarlo, ¿no? Esto hace que de alguna manera, pues eso, cada vez vas apagando cada vez más, ¿no? Esos agentes que te pueden ayudar al cambio, donde si tú en vez de pues eso, reconocer los méritos, ¿no? De ir en contra de la organización, básicamente, ¿no? Y lo castigas más o no. Es muy negativo todo esto que estamos diciendo. O sea, lo que estamos diciendo es lo negativo de la actitud de intentar callar a este héroe, ¿no? Sí. Y lo que hay que quizá también ver es lo valiente y lo bravo que debe ser esa persona que está luchando contra una situación que es mucho más cómoda, que es yo pues recojo las miguitas como la hormiga de al lado y no me preocupo de nada, ¿no? Entonces el que está luchando y se está esforzando, lo que es un gran valiente. Sí, es un agente de cambio. Luego otra cosa más que impide innovar muchísimo en las empresas es impermeabilizar los departamentos entre sí. Esto, ensilar, no permitir, o sea, digámoslo así, las ideas de un departamento versus el otro, o sea, ver, ¿no? Digamos, esos silos que al final muchas veces o lo que puede pasar es que si la idea no surge del silo adecuado, no avanza adecuadamente, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces creo que la organización se tiene que vislumbrar desde otra perspectiva no tan ensilada, ¿no? Sino más bien como una organización viva, orgánica, donde todo el mundo tiene un mismo objetivo, ¿no? Y una misma misión, que es que la empresa en sí, ¿no? Pues tire hacia adelante, ¿no? Y no solo mi departamento, ¿no? Y que mi departamento no quede ensuciado cuando, ¿no? Cuando se diga, oye, ¿y tú cuántas ideas? Pues yo he tenido 5, ya, pero y el otro 0. Pues eso no está bien, ¿no? O sea, lo suyo sería que las 5 fueran de todos, que todos hubieran contribuido en esa idea y lo más importante, que se hubieran hecho efectivas, ¿no? Que al final los otros ensilados te pueden ver como una amenaza y entonces pues te pueden cortar las alas, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos ahí? Está bien el planteamiento de el derrotismo, por lo general, ¿no? El no podemos. El gran statement, ¿no? De no podemos. No, está muy bien tu idea, pero
no Sí, podemos. No. Es que hacemos demasiadas cosas y hay que enfocarse. Es como, claro, te vas a quedar ciego mirando la mesa y no estás viendo que al lado tienes una mina de oro enorme. Entonces, yo creo que sí, hay que tener cuidado con todo esto. Otra muy interesante. El lucimiento profesional para defender una situación de privilegio adquirida. Esto es, no acepto tus buenas ideas, de hecho las critico, mi posición es más elevada, la protejo, ¿no? Y entonces todos contentos, bueno, todos contentos bajo su punto de vista, yo contento porque protejo, ¿no? mi posición, ¿no? Y no dejo que permeabilicen las ideas que vienen de abajo, ¿no? O otra alternativa podría ser, vale, cojo la idea, pero ya la cojo yo, ¿no? Ya me la llevo yo y digo que es mía, ¿no? Pero como eso es cada vez más difícil, ¿no? En realidad eso es muy difícil, pues simplemente la critico. Y cuando sea mía la idea, la llevo, pero cuando sean de otros, pues lo tapo, ¿no? Perfectamente. Sí. Bueno, competición. La competición, muchas veces hay que intentar trabajar en equipo. Y la gente no sabe trabajar en equipo, sabe trabajar en su cosa y todo lo demás es un enemigo y en realidad están en la misma empresa. Y eso no está bien, porque tendrían que aunar fuerzas, ¿no? Y tener ideas hacia un mismo resultado y no estar compitiendo por realmente algo que no es importante. El lucimiento profesional. Esto hay que echar a un lado el ego y bajarse el ego y entender que no es un yo, sino un nosotros. Venga, va, pongo ya la última, porque vamos a cerrar. Es la de no reconocer la resistencia al cambio. O sea, es en plan, oye, el agente de cambio, y por no decir persona o personas, te están diciendo constantemente, no cambiamos, no estamos haciendo nada. Y aunque esa organización diga, sí, hemos hecho muchos esfuerzos, hemos hecho, ¿no? Es en plan, no lo estás reconociendo, ¿no? O sea, hay evidencias, tu facturación se está cayendo, tu competencia te está adelantando, ¿no? Hay evidencias que, no, pero estamos haciendo, no, es que no lo estás reconociendo, ¿no? Y entonces, esta es otra de las barreras, que es no reconocer la resistencia al cambio. Es otra de... Sí, total, lo reconozco. Tu lista es bastante completa. Como digo, da una sensación un poco negativa, pero estas actitudes existen y yo creo que hay que eliminarlas, hay que favorecer que la gente tenga ideas nuevas, que las pruebe, que se arriesgue, que cojan riesgo. Y lo peor es cuando una empresa sabe que esto hay que hacerlo, pero no lo hace. Y caen en los tópicos que tú estás nombrando, a pesar de saber perfectamente que no hay que hacerlo. Entonces hay que romper esa tendencia. En eso estamos los agentes de cambio, que yo me reconozco en ellos, donde pues Sí. Muchas veces eso, intentan ridiculizar las ideas, intentan pues taparlas con antiguos, ¿no? Malas experiencias, donde Exacto. es mucho más fácil pues ser conservador, ¿no? En cualquier ambiente, ¿eh? ¿No? Entonces, bueno, pues yo solo quería traer esto, pues básicamente para lo de siempre, intentar animar a que innovemos, porque el coste de no hacerlo es mucho mayor. Esto hay que recordarlo siempre, y por eso traemos aquí esas pildoritas que os muevan a que mováis vuestras organizaciones, a que mováis vuestras empresas, para que hagáis las cosas diferentes. Porque, como dijo algún loco, si quieres resultados diferentes, no sigas haciendo lo mismo, porque no va a pasar, ¿eh? Exacto. Eso lo dijo Einstein y es una gran frase. Sí. Cambia el experimento si quieres resultados diferentes. Totalmente. Muy bien. Me ha encantado, Juanpe. Muchas gracias. Nada, ya ves tú. Y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Un capítulo más, número 30. Y darnos comentarios, suscribiros. Encantados estamos de conversar con vosotros y traeros más temas interesantes. Y novedades próximamente. Esperemos que sí. Venga, va. Nos vemos, que vaya bien. Hasta pronto a todos. Gracias. Chao.